¿Por qué vivir cerca de tus hijos en la vejez podría convertirse en el mayor error de tu vida? A simple vista, parece una elección bañada en amor, una decisión que promete apoyo mutuo, calor familiar y la dulce cercanía de los seres queridos. Sin embargo, detrás de esa fachada luminosa, las dinámicas familiares pueden tejer una red silenciosa, una trampa que, sin que lo notes, va erosionando tu felicidad, tu paz y, sobre todo, tu autonomía. La vejez, esa etapa dorada que debería ser un refugio de estabilidad y redescubrimiento, puede transformarse en un sacrificio invisible si priorizamos estar al lado de nuestros hijos y nietos, por encima de nuestro propio bienestar. Reflexionar sobre esto no es un lujo, es una necesidad. Es un acto de valentía que desafía las creencias más profundas que hemos heredado sobre lo que significa la familia, el amor y el deber. Lo que estás a punto de descubrir en esta historia podría ser el destello de luz que necesitas para mirar tu propia vida con nuevos ojos, para tomar decisiones que no solo salven tu calidad de vida, sino que la eleven a un lugar que jamás imaginaste. Así que presta atención, porque lo que viene a continuación no es solo un relato. Es una lección que podría cambiar para siempre la manera en que ves tu futuro. Doña Isabel, una mujer de 70 años con el alma aún vibrante, pero marcada por la pérdida, tomó una decisión que, en su momento, sintió como un abrazo al corazón. Tras la muerte de su esposo, decidió mudarse con su hija Sofía. La idea de estar cerca de sus nietos, de llenar sus días con sus risas y de ser un pilar en el hogar de su familia, la llenó de una ilusión casi infantil. ¿Quién no soñaría con eso? ¿Quién no querría tejer sus últimos capítulos junto a los seres que más ama? Para doña Isabel era como si la vida le hubiera entregado un regalo inesperado. Un boleto dorado a la felicidad. Y sus primeros días en la casa de Sofía fueron un torbellino de alegría. Las mañanas se llenaban con el aroma dulce de las tostadas con miel que preparaba para sus nietos, mientras el eco de sus vocecitas resonaba como una melodía que curaba su soledad. Por las tardes, se sentaba con ellos, ayudándolos con sus tareas escolares, reviviendo en cada suma y cada cuento sus días como maestra. «Abuelita, ¿me ayudas con matemáticas?», le decía el pequeño Alejandro, y su corazón se hinchaba de ternura, como si cada palabra de ese niño fuera un rayo de sol calentando su alma. Según un estudio de la Universidad de Stanford, la convivencia entre generaciones puede aumentar la felicidad y el sentido de propósito en los mayores. Y doña Isabel lo vivía en carne propia. Se sentía renacida, como si las sonrisas de sus nietos fueran un elixir que la devolvía a la juventud. La casa de Sofía se convirtió en un pequeño paraíso donde las generaciones danzaban juntas. Las tardes eran un lienzo de cuentos improvisados y juegos, y las noches terminaban con la satisfacción de haber sido útil, de haber dado algo valioso. «Esto es vida», se decía doña Isabel mientras cortaba verduras para la cena, convencida de que había encontrado su lugar en el mundo. Pero, como suele ocurrir con los sueños que brillan demasiado, la realidad comenzó a susurrar una verdad distinta. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuchó a Sofía hablar por teléfono. «On teléfono. Mamá es una bendición, no sé qué haríamos sin ella», dijo su hija con cariño. Esas palabras llenaron a Isabel de orgullo, pero también dejaron una pequeña grieta en su corazón, una punzada que no supo nombrar. ¿Era preocupación? ¿Inquietud? Epicuro, el filósofo antiguo, dijo una vez: «No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho». Y de pronto, doña Isabel comenzó a sentirlo. Cada rincón de su día estaba ocupado. Desayuno, tareas, almuerzo, más tareas, cena. ¿Dónde habían quedado esos momentos de paz para leer un libro, para sentarse en el porche y simplemente dejar que el viento le hablara? El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina se instaló como un huésped silencioso. Un domingo por la mañana, mientras moldeaba tortitas con formas de animalitos para sus nietos, porque, seamos honestos,
¿Qué abuela no lo ha hecho? Se dio cuenta de algo que la estremeció. No recordaba la última vez que había dormido hasta tarde, que había salido con amigas o que había sentido el lujo de no tener un horario que cumplir. Según el psicólogo Erik Erikson, mantener la autonomía en la vejez es esencial para preservar nuestra identidad, pero Isabel sentía que esa autonomía se desvanecía, diluida entre el amor inmenso que sentía por su familia y las obligaciones que, sin querer, había asumido. Una noche, después de acostar a los niños, se sentó en el porche. El cielo estaba salpicado de estrellas, y el aire fresco le acariciaba el rostro. ¿Qué? ¿Esto es realmente lo que quiero para el resto de mi vida?, se preguntó. Y la pregunta flotó como un globo perdido en la inmensidad de la noche. Robert Frost, el poeta, escribió: «Dos caminos se bifurcaron en un bosque, y yo tomé el menos transitado». Isabel comenzó a sospechar que, en su afán por ser la abuela perfecta, había perdido de vista su propio sendero, aquel que la llevaba a ser ella misma más allá de su rol en la familia. Poco a poco, lo que empezó como visitas ocasionales para ayudar con los nietos, se transformó en una responsabilidad constante. De repente, doña Isabel se vio cambiando pañales, preparando biberones y persiguiendo a dos pequeños torbellinos llenos de energía. ¿Te suena familiar? No estás solo. Como dijo Epicteto, el tiempo no se detiene, y la vida tampoco. Y ella, más que nunca, comenzó a sentir la profundidad de esas palabras. Sus días, que antes estaban llenos de charlas con amigas y momentos para ella misma, ahora eran devorados por las necesidades de los demás. Lo más curioso, y lo más desgarrador, es que doña Isabel no se quejaba. Como tantas abuelas, creía que era su deber, su misión sagrada, estar ahí para su familia. Pero el cansancio se acumulaba como una sombra que crecía con cada paso. Y con él llegó un vacío que no podía explicar. Fue entonces cuando entró en escena algo que los expertos llaman el síndrome de la abuela esclava. No es el título de una telenovela, aunque bien podría serlo. El doctor Antonio Guijarro acuñó este término para describir el impacto emocional y físico que sufren las abuelas que asumen el rol de cuidadoras sin descanso ni reconocimiento. Imagínatelo. Una montaña rusa de emociones. Por un lado, la alegría inmensa de estar con tus nietos, de verlos crecer bajo tu cuidado. Por otro, la frustración silenciosa de sentir que tu vida se desvanece mientras cambias otro pañal o preparas otra comida. Es como abrazar un cactus, hermoso en su esencia, pero punzante hasta el alma. Estudios recientes han demostrado que este síndrome puede ser devastador para la salud mental. La falta de descanso, el desgaste físico y la pérdida de libertad alimentan la ansiedad y la depresión. Es como correr una maratón interminable, sin meta, sin medalla, sin aplausos. Doña Isabel comenzó a notar los efectos. Su cuerpo pedía a gritos un respiro, pero ella se decía: «Es normal, es parte de ser abuela». Pero, ¿lo era realmente? ¿Es normal sacrificar tu bienestar por los demás hasta quedarte vacía? La respuesta, aunque dura, es clara. No. La psicóloga Carol Gilligan, en sus estudios sobre la ética del cuidado, explica cómo las mujeres suelen anteponer las necesidades de otros a las suyas. Doña Isabel vivía ese dilema en su piel. Día tras día, sacrificaba su tiempo, su energía y, sin notarlo, su felicidad. Miraba por la ventana con más frecuencia, añorando la independencia que una vez tuvo. Recordaba con nostalgia los cafés con amigas, las tardes de lectura sin interrupciones. Ahora, esas cosas parecían un lujo inalcanzable. Qué ironía, ¿verdad? Se había mudado cerca de su hija buscando conexión y cercanía, pero ahora se sentía más sola que nunca. Como escribió Paul Theroux, la soledad comienza con la familia. Tal vez no estaba tan equivocado. La historia de doña Isabel dio un giro inesperado. Lo que empezó como un sueño de unión familiar se convirtió en una realidad sofocante.
¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una decisión tomada con amor puede llevarte a un lugar que jamás imaginaste? Sofía, su hija, comenzó a mostrar una cara menos amable. Una tarde, mientras Isabel preparaba el almuerzo con todo el cariño del mundo, Sofía entró a la cocina con el ceño fruncido. Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que a los niños no les gusta la cebolla? ¿Por qué insistes en ponerla en todo? Soltó con brusquedad. Esas palabras fueron un balde de agua fría sobre el corazón de Isabel. No fue un incidente aislado. Las sugerencias se convirtieron en órdenes, los consejos en reproches. Isabel sentía que su espacio se encogía, que su voz se apagaba. ¿Te resulta familiar? Tal vez lo has vivido o conoces a alguien que sí. Según Erik Erikson, perder la autonomía en la vejez puede desencadenar una crisis de identidad y desesperanza. Y doña Isabel lo sentía en cada fibra de su ser. Sus días, que antes estaban llenos de sueños y proyectos, se reducían ahora a cuidar nietos y seguir instrucciones. ¿Qué pasó con la mujer que soñaba con viajar, con aprender cosas nuevas? Se había desvanecido bajo el peso de las expectativas ajenas. Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los mayores que conservan su independencia tienen niveles más altos de satisfacción con la vida. No es ninguna sorpresa, ¿verdad? Imagina cómo te sentirías si alguien controlara cada rincón de tu existencia. La frustración crecía en el corazón de Isabel. Cada deberías hacerlo así, o ¿por qué no lo haces como yo digo? Era una espina que se clavaba en su autoestima. El resentimiento, ese intruso sigiloso, comenzó a instalarse en el hogar que alguna vez fue su refugio. Una noche, tras un día agotador, doña Isabel se encontró llorando en silencio en su habitación. Las paredes que antes la acogían, ahora parecían aprisionarla. Se sentía atrapada, como un mueble viejo, útil, pero sin valor propio. ¿Cuántos mayores estarán viviendo este drama en las sombras? La paradoja era cruel. Buscando el calor de la familia, había perdido el fuego de su propia identidad. La cercanía, que debería haber sido un bálsamo, se había convertido en una jaula invisible. ¿Cómo escapar? ¿Es posible recuperar la autonomía sin renunciar al amor por los suyos? La esencia de la vida está en crecer, no solo en cuerpo, sino en mente y espíritu. Pero, ¿cómo podía doña Isabel crecer si cada día se sentía más pequeña en su propia casa? Lo que viene a continuación es un rayo de esperanza, una chispa que cambió todo. Prepárate para descubrir cómo una amiga de toda la vida le abrió los ojos a una verdad poderosa. Era una mañana cualquiera cuando Dolores, la amiga inseparable de Isabel, decidió visitarla. Con su sonrisa cálida y una bolsa de galletas recién horneadas, tocó el timbre. Lo que encontró al otro lado de la puerta la dejó sin palabras. «Isabel, ¿eres tú? Te ves distinta», exclamó al notar las ojeras profundas y el rostro agotado de su amiga. Doña Isabel, con una sonrisa forzada, la invitó a pasar. Mientras compartían un café en la cocina, Dolores percibió el caos que reinaba en la casa. Algo raro en la siempre impecable Isabel. «¿Todo bien? Te noto apagada», preguntó Dolores con esa ternura que solo una amiga de décadas puede ofrecer. Y entonces, como un río que rompe sus diques, Isabel se derrumbó. Entre sollozos, confesó su cansancio, su frustración, la sensación de haberse perdido en una vida que ya no reconocía. De una vida que ya no reconocía. A veces siento que dejé de ser Isabel. Ahora solo soy la abuela, admitió con lágrimas rodando por sus mejillas. Amo a mis nietos, pero ¿qué pasó con la mujer que soñaba con viajar y leía novelas hasta el amanecer? Dolores la escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Cuando Isabel terminó, su amiga tomó sus manos con calidez y, con una sonrisa cómplice, dijo: «Isabel, querida, ¿y si te dijera que yo pasé por lo mismo y encontré una solución que cambió mi vida?» Los ojos de Isabel se abrieron de par en par en par. «¿Tú?
Pero si siempre pareces tan feliz, tan libre, respondió incrédula. Dolores soltó una risa suave. Ah, pero no siempre fue así. ¿Recuerdas cuando mis hijos me convencieron de mudarme con ellos? Después de 6 meses, supe que había cometido el mayor error de mi vida. Con calma, Dolores compartió su historia. Contó cómo, al igual que Isabel, había perdido su independencia, sus pasiones, su esencia. Pero un día, las palabras de Ralph Waldo Emerson resonaron en su mente. La única persona que estás destinada a ser es aquella que decides ser. Ese fue el momento en que decidió reencontrarse consigo misma. Me mudé a mi propio apartamento, explicó. No fue fácil. Mis hijos no lo entendieron al principio, pero con el tiempo nuestra relación mejoró. Ya no me veían como una carga o una niñera, sino como su madre, una mujer independiente y feliz. Pero ¿no te sientes sola a veces?, interrumpió Isabel, con un hilo de voz. Dolores sonrió con serenidad. Jane dijo: claro, a veces pasa. Pero como dijo Carl Jung, la soledad no viene de estar sin compañía, sino de no poder expresar lo que realmente importa. Y déjame decirte algo, Isabel. Desde que recuperé mi independencia, mis charlas con mis hijos y nietos son más profundas, más reales. Las palabras de Dolores encendieron algo en Isabel, como una lámpara que ilumina un cuarto oscuro. La verdadera felicidad, continuó Dolores, viene de vivir a tu manera, de encontrar un equilibrio entre la familia y el cuidado de ti misma. ¿Sabías que estudios recientes muestran que los mayores independientes tienen mejor salud mental y física? Isabel negó con la cabeza, intrigada. Pues sí, afirmó Dolores. El Journal of Gerontology encontró que quienes viven solos reportan más satisfacción y menos depresión. Hasta sus defensas suben. Isabel se quedó en silencio, dejando que esas palabras se asentaran en su alma. Finalmente, con una mezcla de miedo y esperanza, preguntó: ¿pero cómo empiezo, Dolores? Me da terror herir a mi hija, a mis nietos. Su amiga apretó su mano con firmeza y respondió: Isabel, el amor verdadero no es posesivo. Tus hijos te querrán más al verte feliz, siendo tú misma. Empieza con pequeños pasos. Retoma ese curso de pintura que tanto querías. Sal a caminar sola por las mañanas. Poco a poco recuperarás tu espacio. Con el café ya frío entre sus manos y una chispa de esperanza en el corazón, doña Isabel se enfrentó a una encrucijada. La visita de Dolores no solo trajo galletas, sino la semilla de un cambio profundo. Recordó a Séneca: la vida es larga si sabes cómo usarla. Y en ese instante, se preguntó si estaba viviendo su vida o apenas sobreviviendo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus nietos, tuvo una epifanía. Pensó en su pasión por la pintura, algo que había abandonado hacía años. ¿Cuándo fue la última vez que sostuvo un pincel? Ni siquiera lo recordaba. Decidió dar un primer paso hacia su libertad, un paseo solitario por el parque. Al principio, la culpa la acechaba. ¿Y si me necesitan en casa? Pero pronto descubrió que esa hora de soledad era un oasis en su desierto. Durante esos paseos, reflexionó sobre sus sueños olvidados y trazó un plan para rescatarlos. El siguiente paso fue más audaz. Se inscribió en un taller de pintura para mayores en el centro comunitario. ¡Oh, madre mía! ¿Y si ya no sé pintar?, pensó, nerviosa. Pero recordó a Picasso. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y así fue. En el taller, no solo redescubrió su amor por el arte, sino que encontró amigas nuevas. Entre risas y pinceladas, comprendió que había estado viviendo en piloto automático, olvidando que la vida a cualquier edad está llena de posibilidades. Un estudio de Harvard reveló que la independencia en la vejez mejora la salud mental y puede alargar la vida hasta 5 años
A. Isabel lo vivía en carne propia. Puntuación de Vignacein. Dada la notbustera tonte. Lo vivía en carne propia. Con cada actividad, rejuvenecía. Pero no todo era fácil. Había días en que la culpa regresaba. ¿Estoy siendo egoísta?, se preguntaba. Entonces recordaba el consejo de Dolores. No puedes llenar las tazas de otros si la tuya está vacía. Cuidarse no era egoísmo. Era una necesidad para seguir dando lo mejor de sí. Con el tiempo, notó cambios asombrosos. Su energía creció, los dolores crónicos se desvanecieron, y su memoria se agudizó. El neurólogo Oliver Sacks decía que el cerebro se transforma con cada experiencia nueva, y doña Isabel estaba reescribiendo su mente y su vida. Pero el cambio más hermoso ocurrió en su familia. Al pasar menos tiempo con ellos, los momentos juntos se volvieron tesoros. Ya no era la abuela agotada, sino una mujer vibrante con historias que contar. Finalmente, reunió el valor para hablar con Sofía. Sabía que sería difícil, pero necesario. Con tonto honor. Como dijo Maya Angelou, no hay mayor agonía que cargar con una historia no contada. Con el corazón acelerado, se sentó frente a su hija. Hija, necesitamos hablar, comenzó, con voz temblorosa. He pensado mucho, y creo que es hora de que me mude a mi propio lugar. El silencio fue ensordecedor. Sofía parpadeó, atónita. ¿Pero por qué, mamá? ¿No estás cómoda aquí? ¿Hicimos algo mal? Isabel sonrió con dulzura. No, mi amor, han sido maravillosos. Pero necesito mi espacio, redescubrirme. Recordó a Sartre. El ser humano está condenado a ser libre. A sus 70 años, estaba eligiendo esa libertad. Sofía pasó de la sorpresa a la confusión, y luego a una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Estarás bien sola? ¿Y si te enfermas?, preguntó con lágrimas asomando. Isabel tomó sus manos. Mira, Sofía, no voy a desaparecer. Solo quiero un lugar donde crecer y disfrutar esta etapa. Citó el estudio de Michigan sobre la satisfacción de los mayores independientes, pero lo que realmente la guiaba era su corazón. ¿Y los niños? ¿Les encanta tenerte aquí?, insistió Sofía, con tosonento. A mí también me encanta estar con ellos, respondió Isabel. Pero creo que seré una mejor abuela si me cuido. Como dijo Anne Morrow Lindbergh, el placer más exquisito es ser amado libremente. Sofía guardó silencio, procesando cada palabra. Finalmente, con lágrimas, asintió. Tienes razón, mamá. Solo te vamos a extrañar mucho. Y yo a vosotros, contestó Isabel, abrazándola. Pero piensa en las delicias que prepararé cuando me visiten. Sin quejas por la sal. Ambas rieron, aliviando la tensión. La psicóloga María Elena Rodríguez dice que estas conversaciones, aunque duras, fortalecen los lazos familiares. Y así fue. Sofía entendió. Todos necesitamos nuestro espacio. Has pasado años cuidándonos, ahora te toca a ti. Isabel sonrió, recordando a Rumi. Ayer quería cambiar el mundo. Hoy estoy cambiándome a mí misma. Cuando cruzó el umbral de su nuevo apartamento, una mezcla de emoción y nervios la invadió. ¿Estaré haciendo lo correcto?, se preguntó. Pero Carl Jung le susurró al alma. No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Decorar su hogar fue una terapia. Cada tapete colorido, cada cuadro, reafirmaba quién era. Hasta pintó una pared de turquesa. ¡Ay! Si Ramón me viera. Rió, evocando a su esposo. Su renacimiento floreció fuera de su zona de confort. Se unió a un taller de jardinería, conoció a doña Pilar, una viuda sarcástica que se volvió su cómplice, y juntas descubrieron el envejecimiento activo. Probaron yoga, rieron como niñas, y pronto sus cuerpos y espíritus se fortalecieron. ¿Te has dado cuenta de que ya no hablamos de achaques?, dijo Pilar un día. Era verdad.
estaban demasiado ocupadas viviendo. Doña Isabel se unió a un club de lectura, escribió poesía y llenó su vida de belleza. Las arrugas del papel son menos que las de mi rostro, bromeaba. Pero el cambio más grande fue con su familia. Las visitas de sus nietos se volvieron mágicas. Un día, Alejandro exclamó: «Abuela, pareces Picasso». Con pintura en las cejas, ella respondió: «¿Picasso? Soy la gran Isab Velosa». Entre risas crearon un cuadro que ahora adorna su sala. Sofía confesó: «Verte tan libre me inspiró a retomar mis sueños». La libertad de Isabel era contagiosa. Un estudio de Michigan lo confirma. Los mayores independientes tienen mejores relaciones familiares. Ella desafiaba estereotipos. Antes creía que amar era estar juntos siempre. Ahora sé que el amor deja espacio para crecer, dijo a sus amigas, citando a Gibran. La paradoja del amor que descubrió era simple. A veces, alejarse fortalece los lazos. Como dijo Fromm: «Te necesito porque te amo, no te amo porque te necesito». Doña Isabel vivía un amor maduro, interdependiente. Encontró el equilibrio, como Aristóteles sugirió. La virtud está en el medio. Cuidaba a sus nietos 2 tardes por semana, pero el resto era suyo. Es como hacer malabares con amor, libertad y responsabilidad, bromeaba. Su historia transformó a su familia y a quienes la escuchaban. La vejez es como un buen vino, necesita aire para brillar, decía. Carl Jung tenía razón, vivir plenamente inspira a otros. Sofía y sus nietos crecieron viéndola florecer. Doña Isabel no solo recuperó su independencia, enseñó que el amor propio no debilita los lazos, los hace eternos. ¿Qué opinas? Deja un comentario, comparte tu historia. Tus palabras pueden inspirar a otros. Dale un me gusta, suscríbete y activa la campanita para más relatos que nos hagan reflexionar.